Vayamos a Isaías capítulo 11. La semana pasada le enseñé también de que el Espíritu Santo viene a vivir en ti es para darte un corazón nuevo. Gente, todos necesitamos un corazón nuevo. No puedes seguir viviendo con el corazón del pasado. Es por eso que muchas veces vivimos en el pasado. Gente, no podemos vivir en el pasado. No es correcto vivir en el pasado. En el pasado no se puede vivir. Te va a destruir. Te va a destruir tu vida y tu relación con Dios y con los demás. Cuando vives en el pasado del fracaso, aún en el éxito del pasado, no es bueno vivir del éxito del pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces eso te impide o te vuelve conformista al éxito que tuviste del pasado, ¿no? Que tu éxito sea hoy y de aquí en adelante. Que tú puedas experimentar lo nuevo que Dios tiene para ti, para una nueva etapa. Que tú puedas experimentar lo nuevo y lo bueno que Dios tiene para ti. No te estanques y te quede en tu éxito del pasado. No te estanques y te quede con que yo era cristiano. No, yo era un buen cristiano. Yo era. ¿Y qué pasó con hoy? ¿Qué pasó con que soy? ¿Qué pasó con que seré? Es que muchas veces nos conformamos a los éxitos que tuvimos del pasado, y eso no viene de Dios. Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si tú crees que tú has hecho cosas grandes en la vida, prepárate, porque Dios tiene cosas mayores para ti. Y para esto entonces vemos que hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo, que es la manifestación. El Padre está en el trono, el Hijo vino a mostrar el camino y romper y llevar la maldición en la cruz para perdonarnos, santificarnos. Él promete, Jesús promete en el libro de Juan: no lo voy a dejar solo, sino que voy a enviar el Consolador. El Consolador es Cristo mismo, pero en el Espíritu. ¿Por qué? Atención, cuando Cristo vino aquí en la tierra, Él solamente podía estar en un lugar a la vez, por su condición humana. Siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero Él dice: es importante que yo me vaya a la derecha del Padre. Por eso que cuando resucita, que aprovecho para decirle que Cristo resucitó para darte esperanza de que vas a resucitar en la vida. Si no te han dicho, te lo digo hoy. La esperanza que tenemos nosotros como cristianos es que vamos a resucitar cuando Cristo venga por nosotros para vivir con Él eternamente. Esa es la restauración de Dios con la humanidad que creó. La humanidad no puede continuar en ese desorden y retrocediendo hacia el polo opuesto de Dios. La humanidad no puede continuar en esa condición. Los días se están cortando, la situación es tan difícil. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces Cristo vino, tomó forma de hombre, lo manifestó, resucitó. Dice la Escritura que se encuentra a la derecha del Padre, y dice: no lo dejo solo, manda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hoy en día vive en usted y obra en todo alrededor. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que hoy en día está obrando en tu vida y está haciendo milagros aun cuando ni muchas veces ni nos damos cuenta. Lo tercero también es que el Espíritu Santo, anótelo, y es que el Espíritu Santo es el que hace los milagros o se manifiesta en la tierra de acuerdo a tus oraciones, tus peticiones. Cuando vemos el libro de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba obrando. El Espíritu Santo era el que estaba haciendo todo el milagro, hizo todo el milagro. Esto lo podemos ver en el Viejo Testamento. Pero también vemos, atención aquí, también vemos que cuando Dios crea el hombre cuando Dios lo crea en el Edén. ¿Quién hizo el Edén? El Edén es el lugar perfecto donde está la presencia de Dios. Atención a esto, y es que donde Dios se manifiesta, en todo hogar, en toda casa, donde Dios es honrado y adorado, ahí Dios está y Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en cada casa. Donde está el reino de Dios, entonces por eso que cuando usted llega a una casa donde realmente adoran a Dios, se ora, se alaba y se adora, tú encuentras paz en la atmósfera. Por eso muchos de ustedes cuando vienen a la casa de Dios, a este lugar, sienten esa paz. ¿Qué es lo que están sintiendo? Una manifestación de un fruto del Espíritu que es paz. Entre el fruto del Espíritu es paz. Y en el hogar se puede sentir, en tu persona se puede sentir. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace cuando se trata del Edén que leemos en el Viejo Testamento. El Edén es el lugar lindo, perfecto, que lo podemos leer en la Escritura. Pero lo que hizo el Edén, la condición de Edén, que era la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu de Dios, era lo que causaba el Edén. Le digo esto, que esa misma presencia y bendición que produjo el Edén antes de la caída del hombre, es el mismo Dios que está en ti y estará alrededor de ti, que en tu casa, en tu negocio, donde sea que tú entres,
con el Espíritu Santo, Él mismo puede continuar manifestándote en tu vida para poder producir, así como un Edén en tu vida, en tu corazón, en todo tu alrededor y donde quiera que tú entres. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es el Espíritu Santo que hace esto. Ahora, quiero enseñarle entonces lo que enseñé la semana pasada. Quiero hacer simplemente brevemente un repaso de que cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en ti, Él desata unas riquezas espirituales que dice la Escritura que vino sobre Jesús y espera anhelamente vivir en ti. Y es esto. Dice versículo 1, capítulo 11 de Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, se refiere a Jesús. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre Jesús, reposará el Espíritu de Jehová. Ahora, de aquí en adelante, empieza a revelar características del Espíritu de Jehová cuando vino sobre Jesús. Y como cristiano y seguidor de Cristo que eres, el Espíritu Santo también está en ti, sobre ti, para desatar sobre ti esto mismo. Y es que número 1 dice claro, versículo de aquí, el espíritu de sabiduría. Hay 4 puntos importantes, que el primero es Espíritu de Jehová. Es el primero que dice, el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en ti, sobre ti, para aquí en la tierra darte espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y versículo 3 dice: y le hará entender, el Espíritu de Dios cuando está en tu vida, te hará entender también diligentemente el temor de Jehová, que es muy importante. El Espíritu de Dios te va a llevar a entender diligentemente este entendimiento claro por revelación, que lo que es el temor de Jehová. Diga conmigo: el temor de Jehová. El temor de Jehová es muy importante que comprendas esto. ¿Por qué? Porque cuando temes a Dios es el fundamento donde empieza la sabiduría. Y la sabiduría en la vida la vas a necesitar. Si quieres éxito como persona, éxito en tu relación con Dios y con los demás, necesitas mucha sabiduría. Sabiduría es esta revelación que viene de parte de Dios. Lo podemos ver en la palabra, que cuando tú lo aplicas vas a obtener resultado en tu relación con Dios y en tu relación con los demás y aún contigo mismo. Por eso que cuando lees el libro de Proverbios hay tanta sabiduría, que cuando tú lo aplicas vas a obtener los resultados que Dios te promete. Eso nos da esperanza de que en la vida no estamos solos. Y como siempre le enseño, el Espíritu Santo está en ti para habilitarte a aplicar la sabiduría. El Espíritu de Jehová, versículo 1, versículo 2. El Espíritu de Jehová es el que viene a morar en ti. Digan conmigo: el Espíritu de Jehová. Él entonces es el mismo Espíritu que te va a dar sabiduría en la vida. Lo segundo también es que te va a dar inteligencia. Yo traduzco la inteligencia, note esto, la inteligencia como lógica, razonamiento. Todo esto es muy importante. La capacidad de poder planificar aquí en la tierra, ser creativo también, y tener buenos pensamientos en tiempos críticos. Pensamientos críticos es muy importante. Todo esto va con la inteligencia. Eso lo necesitas aquí en la tierra, tu carrera, para hacerlo secular. Yo le llamo el aspecto mecánico de la parte del psique, de tu mente. Atención a esto. Cuando lees el libro de Génesis te vas a dar cuenta que antes de Adán caer de la presencia de Dios, antes de Adán y Eva ser separados de Dios, ¿qué fue lo que los separó? El pecado. Acuérdate de esto. El pecado siempre te va a separar de Dios, porque Dios es santo. Dios no se puede mezclar donde hay pecado. Pero ya cuando ellos caen, que vemos que comieron solamente de un fruto, cuando comen del fruto son separados de la presencia, son separados del Dios sabio, que la inteligencia es ilimitada. La inteligencia que Dios te puede dar en la vida es ilimitada, por eso lo necesitas. La inteligencia es ilimitada. Cuando son separados, pero antes de ser separados, lo puedes leer en el libro de Génesis, Dios le trajo los animales y ellos tuvieron la capacidad de ponerle nombre a todos los animales. Tuvieron la capacidad de nombrar cada animal. Me imagino que entre tantas especies que había, que Dios creó, yo no me puedo ni imaginar la capacidad de Adán de poder hacer esto. Suficiente tengo yo. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos de ustedes son de los que no se acuerdan mucho los nombres? Conocen a alguien, le acaban de decir el nombre y al minuto se te olvidó que te dio el nombre y le pregunta: ¿cómo te llamas? Te lo acabé de decir, ¿verdad? Yo tengo ese dilema también. Estoy orando que Dios haga algo para que también me dé la capacidad de poder hacer esto. Entre todas las especies de animales, Él le puso nombre a todo y se lo pudo acordar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la mente, las facultades mentales del hombre no tenía límites. Cuando el hombre es separado de Dios o cuando peca, dice la Escritura,
que él es separado, y en esa separación dice la escritura que se le abrieron los ojos. ¿Qué fue lo que sucedió? Los ojos o la perspectiva cambió de lo sobrenatural, porque la mente cambia al separarse de Dios. Ya la capacidad humana no es la misma. Por eso tenemos problemas con la memoria. Cuando vas también en avance de edad, también te vas a dar cuenta que también tendrás un avance de insomnio, por insomnio. Vemos cómo es la demencia. También vemos la demencia es uno de los factores, y mucho de esto que va con la memoria, te afecta la memoria. El Espíritu Santo es el que obra en tu mente para poder llevarte a ser una persona inteligente. Razonamiento, el razonamiento que viene de parte de Dios para que pueda producir en la tierra. Pero tienes que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente te da inteligencia, dice la escritura, te da sabiduría. Y número 3, dice que también que te da el espíritu de consejo y de poder. Muy importante entender esto. Y versículo 4, el espíritu de conocimiento. Es muy importante entender la diferencia. Dios está sobre ti para desatar esto sobre ti, para encaminarte a ¿qué? A ser una persona exitosa en tu diario vivir. Pero mucha inteligencia sin sabiduría te puede llevar, gente, yo he conocido gente con PhD, con todo tipo de grado universitario, y tomar las peores decisiones en la vida. My God, ¿por qué? La inteligencia te lleva a tomar decisiones mecánicas en la tierra, de acuerdo a tu psíquico. Cuando venimos a los pies de Cristo, ya cuando Adán y Eva se separan de Dios, ya su facultad de todo cambia. Se dice que la capacidad del hombre, según el IQ, cuando estaba en la presencia de Dios antes de ser separado, las facultades mentales operaban al 100%. Al ser separado de Dios, todo cambia, su perspectiva cambia. Al ser separado, dice la escritura, que se le abrieron los ojos y cayó de lo sobrenatural a lo caído, a una mentalidad deteriorada, o una psique en deterioro, y así mismo va en decadencia. Cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo empieza a regresar y nos da una habilidad de poder hacer en la tierra y ser inteligente. Pero la inteligencia sin sabiduría te puede llevar a ser una persona terca. Inteligencia sin sabiduría te puede llevar a ser una persona orgullosa también en tus logros y tu capacidad de pensar. Y es impresionante de cómo Dios te comprueba de que tú lo necesitas a Él, que aún teniendo todos los PhD, toda la maestría, tomas decisiones en la vida que hasta vergüenza da. Y eso muchas veces Dios lo permite. Te deja solo. Cuando tú estás solo, estás limitado. Cuando tienes a Dios, no hay límites en la vida. Dile que está a tu lado, no hay límites en la vida. Cuando tienes a Dios en tu vida, no hay límites, porque no es un Dios limitado. Eso significa que la misma sabiduría y la capacidad mental que le dio a Adán desde el principio, lo puede desatar en tu vida para que tú seas exitoso. Y Dios lo hace de mucha manera. Dios quiere hacerlo, pero ¿cómo? A través del Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo en ti es el que desata la sabiduría y también revela. En el versículo 2 revela también el espíritu de consejo y de poder. Y esto es el Espíritu Santo en todo tiempo, encaminándote con mucha sabiduría. Y Dios siempre quiere hablarte, Dios siempre quiere guiarte. No solamente te da el consejo, pero te da el poder para aplicar el consejo. Y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Y esos dos, atención a esto, consejo aplicado, o consejo y el poder para aplicarlo, que también es sabiduría, le sigue el espíritu de conocimiento. Conocimiento es cuando tienes una idea, Dios te da un entendimiento, lo tiene como teoría, o lo tiene como dato, o como información, pero cuando lo aplicas en tu vida, tú dices, ok, wow, lo tenía en teoría, pero cuando lo aplico, digo, entonces veo los resultados, ahora tengo conocimiento, ahora entiendo, tengo un entendimiento mayor. Y eso es encaminar en Cristo. La sabiduría es lo mismo. Cuando caminas en Cristo, en el caminar en Cristo es lo mismo. La escritura te dice, cuando tú lo aplicas, vas a obtener resultado. Y es aquí donde tú dices, yo conozco a Dios. Una cosa es decir, yo conozco de Dios, a decir, yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Dios es porque tuviste una experiencia con Él. No solamente lo leíste en la palabra, no solamente, vamos, denle un aplauso al Rey. Una cosa yo decir que conozco del presidente, que yo conozco al presidente, no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo. Cuando conoces a Dios es porque ha tenido una experiencia con Dios. El conocimiento te lleva, de hecho, aún la mecánica, en todo tipo también de mechanical trade. Cuando tienes conocimiento, una cosa es acabar de salir del instituto con un certificado, otra cosa es ser un experto en la práctica. Porque cuando eres un experto en la práctica, tienes experiencia, eso está en ti y no hay quien lo saque. El conocimiento va con tu experiencia, y cuando la experiencia, cuando tú dices yo conozco a Dios y creo que Él es real, porque yo tuve un encuentro con Él y tuve una experiencia, eso no hay quien te lo saque. Te pueden meter un cuento, te quieren decir lo que yo, otro, que Dios no existe. No, 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 yo sé que Él existe porque yo tuve una experiencia, un encuentro sobrenatural con un Dios sobrenatural. Eso me afirma a mí, y el conocimiento es lo que te lleva a tener experiencias con Dios. Y por último, el temor de Jehová. Quiero llevarlo a otra porción de la escritura. Proverbios capítulo 1 versículo 7 habla algo poderoso acerca del temor de Dios. Algo poderoso acerca del temor de Jehová. Digan conmigo: temor de Jehová. El temor de Jehová es donde se comprende con diligencia las cosas físicas y espiritual. Pues ¿dónde empieza el temor de Jehová? Muéstrame una persona que teme a Dios, pero no por miedo. Teme a Dios de manera reverente, honra, respeta a Dios. Ese es el temor verdadero. Y te puedo decir que cuando pones en tu vida el fundamento, donde en tu diario vivir, antes de decidir en la vida hacer algo, antes de tomar una decisión, el temor a Jehová, cuando es fundamento en tu vida, voy a tomar una decisión, yo considero a Dios. ¿Por qué? Porque le temo. No le tengo miedo. No, digo, miedo en el sentido de terror, sino algo reverente. Lo honro, lo respeto, lo adoro. Por eso pongo a Dios en mis pensamientos, en mi corazón, diligentemente. Y entonces empieza a fluir la sabiduría, y Dios te encamina con mucha sabiduría. Anótalo. Y es esto, dice versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Atención, ¿cuántos de ustedes quieren mucha sabiduría? Estén bien sabios en la vida. La sabiduría es poderoso. Por eso Dios a Salomón le dio sabiduría. Él no pidió riqueza y le dio riqueza, para que tuviera una experiencia de todo. Con la sabiduría pudo manejar bien las finanzas. Si quieres manejar bien las finanzas, necesitas sabiduría. Si quieres ser exitoso en la vida, necesitas sabiduría. Porque la sabiduría te lleva a entender el origen de muchas cosas. La inteligencia es un aspecto, pero la sabiduría es otro nivel. ¿Por qué? Porque la sabiduría te da el entendimiento espiritual y físico. La sabiduría viene con entendimiento, o se conecta con entendimiento de muchos buenos principios en la vida, muchos buenos principios y valores. Pero les enseñé, gente. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: a mí me enseñaron muy buenos principios y valores en la vida? Y apuntan a mamá, abuela y abuelo y a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir: me enseñaron muy buenos principios en la vida que no puse en práctica? Y son buenos principios y valores, pero no lo pusiste en práctica. ¿Por qué? Porque el dilema no es en tener conocimiento, sino el poder para aplicar el conocimiento. Lo que hace la diferencia en tu vida no es tener todo el conocimiento o tener toda sabiduría, sino aplicarlo en tu vida, porque es lo que te va a dar resultado. ¿Qué tú quieres? ¿Información o quieres resultado? ¿Qué tú esperas en la vida? ¿Información o resultado? ¿Qué tú esperas? Yo quiero los resultados. Pero lo que me va a dar el resultado es cuando yo aplico la sabiduría. Dios me da sabiduría. Dios quiere darte mucha sabiduría, entender el origen de muchas cosas, entender en tu diario vivir, en lo espiritual y lo físico. Pero es para que tú lo apliques. Pero para eso necesitas un fundamento primordial. ¿Cuál es? El temor de Dios. Cuando temes a Dios, cuando reconoces a Dios por encima de lo carnal, de lo del mundo, de lo que te ofrece, la sabiduría te dice: viejo, no apliques, no hagas eso, porque te va a dar malos resultados. La misma sabiduría es lo que te dicen. El origen de eso es satánico. Esto que vas a hacer, la tentación en el momento, de la sabiduría que te dice. Dice: el origen de eso es satánico, para matar, robar y destruir. El producto del pecado es ¿qué? Vamos, me dejaron solo. El producto del pecado es. El producto del pecado es. En otra palabra, el resultado de una decisión de pecado es lo que el resultado de eso que es muerte. El resultado del pecado es muerte. Cuando Cristo viene a vivir en nosotros, el resultado de Cristo en ti es que vamos a hacer con esto.
el resultado de Cristo en ti es ¿qué? El resultado del pecado es, el resultado de vida de Cristo en ti es. Cuando Cristo vive en ti, tu vida cambia, tu corazón cambia, todo cambia. Porque empiezas a aplicar inteligencia, empiezas a aplicar sabiduría, empiezas a aplicar todo esto, pero el fundamento es el temor a Jehová. Porque el temor a Jehová es lo que te va a llevar a considerarlo en todo, en toda decisión y en todo lo que tiene que hacer en la vida. Dios entonces de ahí te encamina con mucho que Dios te quiere revelar. Ahora tomamos esto, quiero dar unos puntos acerca del temor a Jehová, anótelo. El temor a Jehová es lo primero que debe haber en el corazón para poder recibir y poder caminar en sabiduría. El temor de Jehová tiene que ser el fundamento. Si el temor reverente de Jehová no ocupa el primer lugar en tu vida, la sabiduría no se va a vivir, no se va a reflejar. Si el temor de Jehová no está ahí, ¿por qué? Porque donde no hay temor de Dios está la carne. Está la carne. Y ese siempre va a ser un conflicto en tu vida. La carne, tus deseos egoístas, los deseos carnales, todo esto siempre, anótelo, tus deseos carnales. La carne siempre está en enemistad con Dios. Siempre está en guerra. En tu corazón siempre está guerreando. No como en la caricatura de los diablitos de un lado y el ángel otro. No, no, no. La carne es el peor enemigo que tienes. Es lo más cerca que tienes. Los deseos carnales, egoístas. Por eso Cristo vino a salvarte de esto. Cuando Cristo viene a tu vida, Él viene a romper esas maldiciones o esa tendencia que te esclaviza al pecado, que te destruye. Cuando Cristo viene, Él te hace libre. Por eso le exhortamos a ir a este retiro de sanidad interior y libre, porque es ahí donde el Espíritu de Dios te hace libre. Y aquello que una vez te tenía atado, cuando vienes a los pies de Cristo, tú puedes decir: yo he sido libre y ahora puedo vivir una vida libre y disfrutarme una vida libre. ¿Cuándo dicen amén a eso? La atadura no solamente viene por el pecado, puede venir por muchos factores a tu corazón: aflicción, depresión, experiencias vividas del pasado, fobias. Hay fobias, hay gente que tiene fobia, que no manejan, pero tienen una fobia, piensa que siempre van a chocar y pasan 50 años de la vida y nunca chocan. Pero esta fobia, y nunca han vivido un accidente, sino una fobia que viene al alma para afligirla. ¿Para qué? Para limitarte. Satanás siempre quiere venir a tu vida para limitarte. Entonces el factor primordial para poder ser libre y continuar viviendo de manera libre es el Espíritu de Dios, con el fundamento del temor a Dios. Ahora quiero llevarlo rapidito. My God, el tiempo. Quiero llevarlo rápido y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Y quiero llevarlo versículos 7 al 11. Otro factor importante del Espíritu de Dios. Ya entendemos que te da sabiduría, te da inteligencia, te da conocimiento. El fundamento de todo esto para aplicarlo es el temor a Jehová. Pero quiero llevarlo también a los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si hay algo que puedes hacer en la tierra, si en la tierra puede ser una persona, si puede ser una persona productiva, debemos en todo tiempo atribuirlo esto a la presencia de Dios. Quiero darle unos dones del Espíritu Santo que les registra en 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Habla, ¿están todos ahí? Digan conmigo amén. Habla acerca de estos dones que Dios pone en cada uno de sus hijos. Los dones, atención a esto, los dones muy importante, porque los dones es lo que Dios pone en el interior de nosotros para nosotros poder ser de bendición a los demás. Dios, cuando se trata de ti, cuando vemos a Adán el original, Dios creó a Adán para que Adán en la tierra mantenga todo en orden. Los dones que Dios pone en ti es para bendición para tu vida, pero mayormente es para la bendición de los demás. Versículo 7, cuando vienes a los pies de Cristo, es impresionante de ver la manifestación de la presencia de Dios en ti a través de muchos dones que, si no es en Cristo, no operan. Y ese versículo 3:7 dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. Note que Espíritu en mayúscula, hablándose del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para el bien de todos. O la manifestación del Espíritu es para el bien de todos. Versículo 8 dice: a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Atención, palabra de sabiduría atención aquí. Palabra de sabiduría se puede decir también o interpretar como palabra de consejo que Dios te da a ti para los demás. Palabra de sabiduría es interpretado también como buenos consejos o sabiduría que Dios te da, pero te lo da para que tú puedas compartirlos a los demás. ¿Cuántos de ustedes son los que dicen: no sé, pero a mí la gente siempre se me acerca
y siempre le doy un consejo. ¿Cuántos de ustedes son de los que le gustan dar consejos? Hay gente que no le importa nada de eso, no le importa dar consejo a nadie. A mí déjenme tranquilo, soy sanguíneo, colérico y no le interesa nada de eso. Pero hay otros que le gustan dar consejos y la gente siempre lo llaman para que le dé un consejo. Han tenido esa experiencia, muchas veces viene o fluye de un don en tu corazón y Dios te puede usar para darle consejo a otro. Asegúrate que sea consejo de acuerdo a la palabra. No le dé consejo a nadie si no está respaldado con la palabra. Y número 2, cuídate de quien tú recibes consejo. Cuídate de quien tú recibes consejo, porque no todo el mundo es fuente o instrumento útil del Espíritu Santo. El mejor consejo te lo va a dar la presencia de Dios y el Espíritu de Dios, a ti personal, en su presencia. Pero en el caso que necesitas un consejo, llámanos a nosotros. Las mujeres todas tienen acceso a la pastora, al liderazgo, mujeres, y los hombres también tienen acceso a mí. Nosotros le podemos dar un consejo, lo podemos encaminar, hacemos consejería y todo esto, y somos instrumento escogido por Dios o autoridad delegada para poder darle un buen consejo guiado por el Espíritu de Dios. Pero tenga mucho cuidado de quien usted recibe consejo. Tenga mucho cuidado, porque puede aparentar ser cristiano, puede decir que tiene experiencia, pero tal vez no es la persona que se está moviendo en el Espíritu en el momento. Pero asegúrese que todo consejo que se le dé, que sea consejo no en inteligencia, sino consejo en sabiduría, porque tú quieres aplicar sabiduría en tu vida. Esto viene como don también. A otros también le dio palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Versículo 9 dice: a otro le da fe, el don de fe. Gente que tú cuando lo escuchas, son gente que tú ves que hablan con fe, le caminan con fe, las decisiones que toman tienen mucha fe, y esto es por el mismo Espíritu. A otro le da dones de sanidad también por el mismo Espíritu, donde oran por una persona y se ven los milagros inmediatos. Aquí en la iglesia hay personas que tienen ese don, solamente oran y ven la manifestación de Dios. Versículo 10 dice: a otro el hacer milagros. Esto es Nuevo Testamento, esto es hoy en día, esto no cesa, esto es en las iglesias. Hacer milagros, otros profecía o Dios revelar. Nada como lo psíquico, nada como lo clarividencia, no. La profecía, el Espíritu de Dios revelándote en el momento lo que tú necesitas entender para que te prepares hacia el futuro. A otro discernimiento de espíritu, una capacidad de poder discernir en el espíritu. A otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Versículo 11 dice: pero a todas estas cosas las hace ¿qué? Uno. ¿Cuál es? El mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu Santo quiere. Y esto es dentro de la iglesia. Amén. He escuchado gente que me han dicho: pastor, no he visto ni he sentido la presencia de Dios en mi vida. No he visto ni he sentido nada de lo que usted me está hablando. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? No levante mano, pero ¿alguien ha tenido esa experiencia? Quiero terminar con esto, dándole 3 factores para que lo tome en cuenta, de qué es lo que impide muchas veces escuchar, percibir, sentir y caminar en el Espíritu, en todo lo que le he enseñado. 3 factores. Número 1, anótelo, muy importante. Número 1, cuando entristecemos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 versículo 30, rápido. Efesios capítulo 4 versículo 30 habla de que la presencia de Dios puede estar en ti, la presencia de Dios puede estar sobre ti, pero toma esto en cuenta, que esa presencia de Dios se puede entristecer, lo revela. Y Dios dice: y no entristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Ese mismo Espíritu revela que es el que te ha sellado para el día de la redención. Atención, el Espíritu Santo, cuando eres un hijo de Dios, cuando lo recibes como Señor y Salvador. ¿Cuántos lo han recibido como Señor y Salvador? Cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, y una de las cosas que hace es que te sella en el Espíritu. Ese sello es el sello de aprobación, que cuando Cristo venga por ti, cuando Cristo venga por la iglesia para sacarnos de este mundo caído y de la dirección a donde va este mundo, el sello del Espíritu Santo, en otra palabra, Cristo viene por aquellos que tienen el Espíritu Santo. Cristo viene por aquellos que tienen el sello o la presencia del Espíritu Santo en ti. Es el sello para cuando Cristo venga por ti, para sacarte o resucitarte. Si mueres antes de Cristo venir, cuando Él venga, dice la Escritura que vas a resucitar. No vas a resucitar en la misma condición de ahora. Mueres en enfermedad, no vas a resucitar en la misma condición. No, vas a resucitar en un cuerpo glorificado. Cuando Jesucristo resucitó, los discípulos no lo reconocieron. Léalo
Evangelio. Cuando Cristo muere y resucita, sus discípulos no lo reconocieron. ¿Lo han leído? No lo reconocieron. Él tuvo que revelárselo a ellos, y cuando se les revela es porque comieron pan y tomaron juntos. Cuando tuvieron comunión, Él se les reveló. Pero ellos no lo pudieron reconocer. ¿Por qué? Porque en la resurrección, cuando se ha resucitado, gente, esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Si tienes un complejo físico, tranquilo, que en el cuerpo glorificado vas a ser resucitado, un cuerpo físico perfecto y glorificado. La autoestima viene muchas veces, la baja autoestima viene por este producto, naturaleza caída. No hay gente fea en la vida, sino que lo heredaron físico de mamá y papá. All right? Cuando seas resucitado, vas a ser resucitado un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, ¿verdad? Right. Estamos ahí, ¿verdad? Pero toma esto en cuenta. Es el sello del Espíritu de Dios en ti, dice la Escritura. Pero tú puedes entristecer ese sello, puedes entristecer el Espíritu Santo. Y quiero darle factores de por qué y cómo se entristece el Espíritu Santo. Anótalo. Número 1, por falta de tú tener comunión, intimidad con Dios. Por falta de tener comunión, intimidad con Dios. Atención aquí, gente. Falta de comunión con Dios es igual a un matrimonio donde el matrimonio, el hombre o la mujer, le falta comunicarse, le falta intimidad, le falta pasión, deseo, revelar que ama. Y eso es lo que Dios anhela de ti. Si Él es tu Dios, no lo tomes solamente como dado, de que Él está ahí y que está ahí por todo el mundo y que Dios es bueno. No, Él quiere tener una relación personal contigo. Y por eso Él creó la dinámica de oración, que es un diálogo. La oración es un diálogo con Dios. Y en la oración es poderoso, porque la oración es tú decirle: Señor, yo dependo de ti en lo que es imposible aquí en la tierra. La oración es lo que te abre el camino para Dios hacer en la tierra lo que tú le pides. Atención a esto. Hay cosas en la vida que no se van a llevar a cabo a menos que tú invites a Dios en oración. Hay áreas en tu vida, en tu matrimonio, en tu persona, donde van a necesitar un milagro. Hay tiempos y épocas en tu vida, altas y bajas. En las bajas vas a necesitar que el Espíritu de Dios haga algo y haga un milagro, y lo haga ahora. Entra en oración, porque en la oración es donde tú invitas a Dios a poder hacer y obrar lo que nadie ni tú mismo vas a poder hacer en tu propia fuerza. El primer factor que contrista al Espíritu Santo, que lo hace triste, es cuando tú no lo buscas. Cuando buscas más de lo terrenal y lo carnal. Cuando buscas más comunión con los demás y no lo buscas, o no le das, o no le invierte un tiempo a Él. Dios quiere, como dile que está a tu lado, Dios quiere comunión contigo. Lo segundo que entristece el Espíritu Santo es cuando tú tienes falta de perdón en tu corazón. La falta de perdón es muy malo, porque Dios te ha perdonado todo lo que has hecho en la vida. Si Dios te ha perdonado todo lo que has hecho en la vida, ¿cuántos de ustedes pueden decir: pastor, la lista mía es larga? En toda la vida, si usted lo duda, cuando Cristo venga por nosotros vamos a presentarnos ante Él. Y la Escritura dice que Él te va a mostrar lo que viviste, lo bueno y lo malo. Pero la gracia tendremos en Cristo de que lo malo hemos sido perdonados y que vamos a estar por eternidad. Vamos, denle un aplauso. Pero si Dios te ha perdonado, la lista larga. Hay gente que piensa que su lista es así, gente, con décadas que tú has mentido. Mentirita blanca, piadosa. Eso es mentira. El padre de la mentira es Satanás. Pero de toda ella Dios te ha perdonado. Es injusto que, si Dios te ha perdonado todo lo que has hecho en la vida, es injusto que tú no perdones lo que te ha hecho otro. Por lo peor que te haga hecho, siempre en una balanza entre lo que lo has hecho, lo malo que has hecho en la vida, en un lado, y lo que alguien te ha hecho, siempre lo que tú has hecho ante la presencia de Dios siempre va a ser más pesado. Si Dios te perdonó, es injusto que tú no perdones a otros. De hecho, aprovecho para decirte esto, que cuando tú tienes falta de perdón, resentimiento, no puedes soltar a esta persona, y por lo más no puedes soltar, y cuando piensa en la persona, quiere buscar la persona, y cuando piensa en lo que te hicieron, es como que está fresco, como que y lo vives y lo camina, y cuando lo habla es como que si sucedió ayer, y de eso ha pasado 10 años, 20 años. Falta de perdón, eso entristece el Espíritu Santo. Lo segundo que te impide, lo primero que te impide escuchar, percibir, gente que me han dicho: pastor, no he escuchado, no he visto, no hay dones, todo está apagado, no hay dones que se manifieste, no escucho voz, no veo nada, vengo a la iglesia, ronco, miro nada y nada sucede. Número uno, anótalo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Anótalo.
el Espíritu Santo entristecido. Dios revela. Lo segundo, anótalo. Lo segundo, cuando no vemos, no sentimos el Espíritu Santo, no vemos, no escuchamos, no percibimos, anótelo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Let's go, let's flow, let's worship. Start. Versículo 19 dice: no apagues al Espíritu Santo. Lo segundo que sucede, que te impide escuchar a Dios, ¿cuál es? Anótalo. Cuando apagas el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice que no apagues al Espíritu Santo. No apagues al Espíritu Santo. Una cosa es, versículo 1, una cosa es entristecer el Espíritu Santo, y lo segundo, otra cosa es apagar el Espíritu Santo. ¿Y cómo esto sucede? Anótalo. Cuando no atiendes o obedeces los impulsos directos del Espíritu Santo en el ahora. Cuando tú apagas el Espíritu Santo, en muchas ocasiones el Espíritu Santo quiere corregirte, o el Espíritu Santo quiere readudirte, o el Espíritu Santo quiere llamarte la atención en el momento. Cuando tú lo apagas, ten cuidado con esto, porque te puedes volver insensible a lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar. Puedes ser insensible a la corrección del Espíritu Santo. Yes. Yes. Número 1, entristecer el Espíritu Santo. Número 2, apagar el Espíritu Santo. No apagues el Espíritu Santo. ¿Qué apaga el Espíritu Santo? Anótelo. La crítica, la queja, la murmuración. Dios quiere hacer en ti, Dios está trabajando, está obrando en tu vida. La queja y la crítica apaga lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Muchas veces oramos, pedimos oración y Dios está obrando. Y como no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, como no lo entendemos, nos confundimos y empieza la queja y la crítica. Deja que Dios haga en tu vida. Deja que Dios sea el que esté quitando de tu vida. Hay cosas que Dios va a remover. Hay personas que Dios va a remover. Y a veces no lo entendemos y empezamos a quejarnos, a criticarnos, o aún muchas veces a echarle la culpa a Dios. Gente, esto apaga lo que Dios está haciendo en ti. Y no solamente en ti, eso aún apaga el mover sobrenatural del Espíritu de Dios alrededor de ti. Si hay algo que vemos en la Escritura que apagaba el Espíritu de Dios y los milagros que Dios hacía, si hay algo, Matthew, son, I need you to clear that. Yeah, give me the verse. Gracias. No apagues al Espíritu Santo. No apagues al Espíritu Santo. Dile que está a tu lado. No apagues al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo obre. Porque cuando lo apagues, y cuídate una vez más de que el Espíritu Santo, cuídate para que el Espíritu Santo sea el que te corrija en la vida. Si no tiene quien te corrija, gente, hay un problema muy grande. Lo tercero, anótalo. Lo primero es apagar el Espíritu Santo. Lo primero es que, número 1, ¿alguien lo tiene anotado? Entristecer el Espíritu Santo. Lo segundo, no apagues el Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, no apagues el Espíritu Santo. No lo apagues con la crítica, con la queja, con la murmuración, con eso. No apague el Espíritu Santo. No ignores la convicción del Espíritu de Dios. No ignores cuando escuches esa voz que te dice, no, por ahí no. Cuando escuches esa voz que te dice, no, así no. Dios hablándote hace rato. Pastor, yo no escucho. ¿Cómo no vas a escuchar? Es Dios. No, escuché esa voz. No, la voz. Es el Espíritu de Dios que quiere traer cambios en tu vida. Y por último, Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pecado. Versículo 29. Chance. Thank you. Versículo 29 dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecéis, cuanto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrentar al Espíritu de ¿qué? De gracia. La ofensa dice claro. Versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrentar. Esa palabra afrentar también significa ofender. ¿A qué? Al Espíritu de gracia. Y este Espíritu de gracia es esta presencia de Dios que te da a ti aún lo que tú no te mereces.
¿Qué es lo que significa la gracia? Cuando Dios te da aún lo que no te mereces. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí donde está, cierren sus ojos.